Hay una sensación silenciosa que muchas personas cargan y casi nunca confiesan. No es tristeza abierta, no es falta de fe. Es algo más sutil. Es la impresión de que, a pesar de todo lo que has leído, aprendido, practicado y comprendido sobre espiritualidad, algo dentro de ti sigue inquieto. La mente no se aquieta del todo. El vacío aparece en momentos inesperados. Y en el fondo surge una pregunta que incomoda. ¿Por qué, si ya soy espiritual, no me siento verdaderamente despierto? Tal vez nunca lo dijiste en voz alta. Tal vez aprendiste a explicarlo con palabras bonitas. Pero el cuerpo lo sabe. La respiración lo sabe. Y el silencio, sobre todo el silencio, lo confirma. Porque hay una diferencia profunda entre hablar de conciencia y habitarla. Entre comprender ideas elevadas y permitir que algo en ti se transforme de verdad. Y esa diferencia no siempre es evidente. A veces la espiritualidad se convierte en un refugio elegante, donde el ego aprende a esconderse mejor. Lo inquietante no es estar confundido. Lo inquietante es no darte cuenta de esa confusión. Este video no es una invitación a juzgar tu camino. Es una pausa. Un espacio para observar con honestidad lo que está ocurriendo dentro de ti ahora mismo, para reconocer si tu búsqueda te está acercando a la vida, o si, sin notarlo, te mantiene girando en el mismo punto interior. Respira. Observa lo que se mueve en tu pecho mientras escuchas estas palabras, porque lo que viene a continuación no habla de prácticas, rituales ni conceptos espirituales populares. Habla de una distinción silenciosa que cambia por completo la forma en que entiendes el despertar, y cuando esa distinción se revela, ya no puedes volver a mirar tu camino de la misma manera. Pero antes de llegar ahí, hay algo fundamental que necesita ser visto. Algo tan común que casi todos lo pasan por alto. Y es justamente ahí donde muchas búsquedas espirituales comienzan a estancarse, sin que la persona se dé cuenta. Y es sobre ese punto invisible que vamos a hablar ahora. Hay un punto en el camino interior en el que la búsqueda deja de doler. Y aunque pueda parecer algo positivo, muchas veces es ahí donde comienza el verdadero estancamiento. La espiritualidad, cuando pierde su filo transformador, puede convertirse en un espacio cómodo, casi acolchado, donde nada esencial es cuestionado. Sigues sintiéndote en proceso. Sigues hablando de conciencia, sigues rodeándote de símbolos elevados, pero algo dentro de ti permanece intacto. No porque esté sanado, sino porque aprendió a no ser tocado. En ese lugar interno, todo parece estar en orden. No hay grandes conflictos visibles. Las emociones más densas se explican rápido. Las incomodidades se suavizan con frases conocidas. Y poco a poco, sin que lo notes, la espiritualidad deja de ser un movimiento vivo y se transforma en una narrativa que te protege del contacto profundo contigo mismo. Aquí ocurre algo sutil. La mente, que es brillante en su capacidad de adaptación, aprende a utilizar el lenguaje espiritual como un amortiguador. Cada vez que surge una pregunta incómoda, aparece una explicación elevada. Cada vez que una decisión difícil se aproxima, surge la idea de esperar la señal. Y así, lo que podría haber sido un impulso de transformación, se disuelve en una calma aparente. El problema no es la calma. El problema es cuando esa calma no nace de la presencia, sino de la evitación, porque el verdadero despertar no siempre se siente sereno. A veces se siente como una grieta, a veces como una pérdida, a veces como una incomodidad que no puede ser explicada con palabras bonitas. Y cuando ese movimiento aparece, la zona de confort espiritual intenta cerrarse rápidamente, ofreciendo respuestas antes de que la experiencia sea atravesada. Tal vez por eso muchas personas sienten que avanzan, pero al mismo tiempo experimentan una sensación extraña de repetición interna. Los mismos patrones emocionales regresan. Las mismas reacciones aparecen, las mismas dudas emergen en silencio. Y entonces surge una pregunta que no siempre se formula con claridad, pero que se siente en el cuerpo. ¿Por qué, si he trabajado tanto mi espiritualidad, sigo aquí,
Respira un instante. Observa si alguna vez utilizaste lo espiritual para justificar una permanencia, no como algo consciente, sino como una defensa aprendida. Porque nadie entra en esta zona de confort con intención de engañarse. Se entra buscando alivio, se entra buscando sentido, se entra buscando descanso del dolor, pero el descanso no es el final del camino, es solo una pausa. Cuando la espiritualidad se convierte únicamente en un lugar agradable donde quedarse, deja de cumplir su función más profunda. Ya no confronta, ya no revela, ya no desarma, solo acompaña, sin transformar. Y lo más delicado es que, desde dentro, esto no se siente como un error. Se siente como coherencia, como equilibrio, como estabilidad. Hasta que, en algún momento inesperado, la inquietud vuelve a aparecer, no como crisis, sino como un susurro. Una sensación de que algo quedó pendiente, algo que no fue mirado, algo que sigue esperando. Esa inquietud no es una falla en tu camino, es una señal. Y lo que esa señal intenta mostrar no tiene que ver con prácticas, rituales o conocimientos espirituales. Tiene que ver con un deseo silencioso que opera debajo de todo discurso elevado. Un deseo que, cuando no es reconocido, se disfraza de paz. Y es justamente ese deseo oculto el que vamos a explorar a continuación. Hay un deseo silencioso que atraviesa muchas búsquedas espirituales y casi nunca se reconoce. No se expresa en palabras directas ni se muestra de forma evidente. Vive en comparaciones sutiles, en juicios internos casi imperceptibles, en la sensación íntima de haber entendido algo que otros aún no ven. Y precisamente por ser tan sutil, es uno de los más difíciles de observar. Este deseo no nace de la maldad ni de la arrogancia consciente. Nace del anhelo humano de sentido, de pertenencia y de valor. Cuando alguien comienza a transitar el camino interior, descubre ideas profundas, miradas más amplias sobre la vida, comprensiones que alivian viejos conflictos, y sin darse cuenta, empieza a identificarse con ese nuevo lugar interno. Ya no solo busca conciencia, empieza a sentirse alguien consciente. Ahí ocurre un desplazamiento delicado. La conciencia, que debería abrir, comienza a cerrar. Porque en el fondo sentirse más consciente que otros ofrece una identidad, una posición interna desde la cual observar el mundo, una sensación de estar un paso adelante, y aunque nadie lo diga en voz alta, algo en el interior se acomoda en esa diferencia. Este deseo se manifiesta de formas muy sutiles. Aparece cuando escuchas a alguien y piensas que aún no ha despertado, cuando te resulta difícil dialogar sin corregir, cuando la impaciencia surge frente a quien sigue atrapado en los mismos patrones. Incluso cuando sientes compasión, pero una compasión que se coloca por encima, no al lado. Respira un momento. Observa si alguna vez sentiste esa distancia invisible entre tú y los demás, incluso en silencio. El problema no es ver con mayor claridad. El problema es convertir esa claridad en una identidad. Porque en el instante en que la conciencia se transforma en un yo, deja de ser conciencia y pasa a ser otra forma refinada del ego. Un ego más educado, más espiritual, más difícil de detectar. Y cuanto más se fortalece esa identidad, más se debilita la apertura real. La escucha se vuelve selectiva, la duda desaparece, la curiosidad se reduce. Ya no se busca comprender, sino confirmar lo que se cree haber comprendido. Y así, el camino interior empieza a girar sobre sí mismo. Paradójicamente, este deseo de sentirse más consciente suele convivir con una sensación de soledad, porque cuando te percibes diferente, también te separas. Y aunque esa separación pueda justificarse con argumentos espirituales, el cuerpo la siente. Se siente en la tensión, en el cansancio, en la dificultad para vincularse desde la igualdad. El despertar, cuando es auténtico, no crea distancia, crea cercanía, no genera superioridad, genera humildad, porque cuanto más consciente se vuelve alguien, más reconoce lo poco que sabe, más se ablanda, más se humaniza.
Tal vez por eso este deseo secreto necesita ser mirado con honestidad, no para juzgarlo, sino para comprenderlo, porque mientras opere en silencio, seguirá dirigiendo la búsqueda desde las sombras, y lo hará precisamente en el punto donde menos se lo cuestiona, la identidad espiritual. Hay algo que ocurre cuando esta identidad comienza a resquebrajarse, una incomodidad particular, una sensación de pérdida, como si algo que sostenía el camino empezara a disolverse. Y ese momento, aunque incómodo, suele ser decisivo, porque es ahí donde aparece una pregunta que ya no se puede evitar. Una pregunta que no busca elevar, sino desnudar. Y es esa pregunta la que marca una diferencia profunda entre parecer consciente y comenzar a despertar de verdad. Y de eso, justamente, vamos a hablar ahora. Hay una tendencia muy extendida en los caminos espirituales que casi nunca se cuestiona. La idea de que despertar es acumular luz, más comprensión, más claridad, más elevación, como si el proceso interior consistiera en sumar capas luminosas hasta alcanzar un estado superior. Y sin embargo, uno de los errores más profundos comienza precisamente ahí. Buscar luz sin cuestionar la propia mirada es como intentar ver un paisaje nuevo con los mismos lentes de siempre. Puedes cambiar de escenario, de prácticas, de maestros o de discursos, pero si la forma de mirar permanece intacta, la experiencia interna se repite. Cambia el lenguaje, cambia la estética, pero la estructura profunda sigue siendo la misma. Muchas personas confunden transformación con iluminación conceptual, comprenden ideas profundas, repiten verdades espirituales, reconocen patrones universales, pero rara vez se detienen a observar desde dónde están mirando. No se preguntan qué expectativas filtran su percepción, qué heridas colorean sus interpretaciones, qué miedos silenciosos buscan ser confirmados incluso en lo espiritual. El despertar no comienza cuando ves más luz, comienza cuando dudas de la mirada que siempre has usado. Cuando te preguntas si aquello que llamas claridad no es en realidad una forma refinada de evitar ciertas zonas internas, porque incluso la luz puede convertirse en un refugio si no se examina la intención que la busca. Respira un instante. Observa si alguna vez buscaste experiencias elevadas para no sentir confusión, si perseguiste respuestas espirituales para no quedarte en la pregunta, si preferiste certezas luminosas antes que atravesar el no saber. Aquí aparece un punto delicado. La mente ama la luz porque la luz tranquiliza, ofrece sentido, da dirección. Pero el despertar auténtico suele comenzar en un lugar mucho menos cómodo, el cuestionamiento profundo de la propia percepción, ese momento en el que ya no confías plenamente en tus interpretaciones, en el que algo dentro de ti reconoce que tal vez no estás viendo con tanta claridad como creías. Este reconocimiento no se siente expansivo al principio, se siente como una grieta, como una pérdida de referencias, como si el suelo interno se volviera inestable. Y es precisamente por eso que muchos caminos espirituales enseñan a mirar hacia arriba, hacia lo luminoso, evitando ese instante de vulnerabilidad perceptiva. Pero sin ese quiebre, no hay despertar. Solo hay repetición sofisticada, porque mientras no cuestiones la mirada, seguirás proyectando lo mismo sobre nuevas experiencias. El ego cambia de forma, pero no de función. Se vuelve más sutil, más espiritual, más convincente. Cuando alguien empieza a cuestionar su propia mirada, ocurre algo diferente. La necesidad de tener razón se debilita. La urgencia por explicar se disuelve. Aparece una escucha más amplia, no solo hacia los demás, sino hacia los propios silencios internos. Y en ese espacio, algo comienza a reorganizarse lentamente. No es un proceso rápido, no es cómodo, y rara vez es celebrado, porque implica aceptar que mucho de lo que se creyó luz era, en realidad, una proyección, una interpretación nacida del deseo de seguridad. Y soltar eso requiere una honestidad que no siempre se está dispuesto a sostener. Sin embargo, es justamente ahí donde el camino deja de ser una búsqueda externa
y comienza a volverse un acto de conciencia real. No porque sepas más, sino porque miras distinto. No porque hayas llegado a una verdad final, sino porque ya no te aferras a una mirada fija. Y cuando ese cambio ocurre, surge una confusión nueva, una confusión más profunda, una que no se puede resolver con ideas espirituales conocidas. Una confusión que no pide luz, sino presencia. Esa confusión, aunque parezca contradictoria, es una de las señales más claras de que algo auténtico está comenzando a moverse. Y es sobre esa confusión inicial, tan incomprendida y tan necesaria, que vamos a profundizar a continuación. La mayoría interpreta esa confusión como un retroceso, como una pérdida, como señal de que se desviaron del camino. Pero en muchos casos, es justamente lo contrario. Es el punto en el que la conciencia deja de apoyarse en conceptos y comienza a tocar la experiencia directa. Y esa transición no es suave, es desordenada, es incierta, es profundamente humana. Durante este momento, algo curioso acontece. La necesidad de definir disminuye. Las palabras empiezan a fallar. Aquello que antes era fácil de explicar ya no encaja del todo, y aunque eso genere inseguridad, también abre un espacio nuevo, un espacio donde la vida puede ser sentida sin tantas interpretaciones. El problema es que casi nadie habla de esta etapa. No encaja bien en discursos inspiradores. No se puede vender como iluminación, porque no hay brillo, hay vulnerabilidad, hay preguntas abiertas. Hay una humildad forzada que desmonta la ilusión de haber llegado a algún lugar especial. Por eso, muchos caminos espirituales enseñan a evitar la confusión, a buscar claridad constante, a interpretar cualquier duda como falta de fe o de conciencia. Pero cuando se reprime este estado, algo esencial se interrumpe. El proceso se congela. La conciencia vuelve a buscar refugio en certezas conocidas. El verdadero despertar no teme a la confusión. La atraviesa, porque sabe, incluso sin palabras, que esa desorganización interna no es caos, sino transición. Es el espacio entre lo que ya no eres y lo que aún no puede ser nombrado. Cuando alguien se permite permanecer ahí, sin huir, sin explicar demasiado, sin correr hacia nuevas respuestas espirituales, algo se acomoda lentamente. No como claridad inmediata, sino como presencia más honesta, más simple, más real. Y es justamente en ese punto, cuando la confusión deja de ser enemiga y se vuelve maestra silenciosa, que el camino comienza a cambiar de naturaleza. Ya no se trata de buscar despertar, se trata de permitir que lo que no es verdadero caiga por sí solo. Pero hay un obstáculo muy común que aparece justo aquí. Algo que empuja a muchas personas a salir de este estado antes de tiempo. Algo que utiliza incluso lo espiritual como excusa para no atravesar esta fase decisiva. Y es sobre ese movimiento de evitación sutil que vamos a hablar ahora. Hay un momento delicado en el camino interior, en el que la espiritualidad puede empezar a cumplir una función que no le corresponde. No como guía, sino como escudo. No como claridad, sino como excusa. Es cuando lo espiritual comienza a ser utilizado para evitar decisiones humanas que generan miedo, incomodidad o responsabilidad. Esto no ocurre de forma consciente. Nadie decide engañarse. Ocurre lentamente, en pequeños gestos internos. Aparece cuando se posterga una conversación necesaria esperando una señal, cuando se justifica la inmovilidad diciendo que todo tiene su tiempo, cuando se confunde aceptación con resignación, y así, lo que debería despertar coraje comienza a suavizar la evasión. La mente encuentra alivio en esta trampa, porque tomar decisiones humanas reales implica pérdida, confrontación y riesgo. Implica decepcionar expectativas, romper imágenes internas, atravesar incertidumbres concretas. En cambio, permanecer en un plano espiritual abstracto ofrece una sensación de sentido sin exigir acción. Todo parece alineado, pero nada se mueve. Respira un instante. Observa si alguna vez utilizaste lo espiritual para evitar elegir.
no como manipulación consciente, sino como refugio silencioso frente al miedo de actuar. El problema no es la prudencia. El problema es cuando la prudencia se convierte en parálisis envuelta en lenguaje elevado, porque el despertar no te aparta de la vida humana. Te introduce en ella con más responsabilidad, no con menos. Te vuelve más presente en tus vínculos, en tus límites, en tus elecciones. Cuando lo espiritual se separa de la acción, algo se fragmenta. La conciencia se queda suspendida en ideas, mientras la vida concreta sigue pidiendo respuestas. Y esa separación genera tensión interna, una sensación de incoherencia que se manifiesta como cansancio, confusión o una inquietud difícil de explicar. Muchos creen que despertar es dejar de actuar desde el yo, pero confunden eso con dejar de actuar por completo, y ahí surge una espiritualidad que observa, comprende, teoriza, pero no se encarna, no baja al cuerpo, no atraviesa el conflicto, no asume consecuencias. El verdadero despertar no elimina la dificultad de decidir, la vuelve más consciente, te hace sentir el peso de cada elección, no para paralizarte, sino para que actúes desde un lugar más honesto, porque cada decisión evitada en nombre de lo espiritual se convierte en una carga silenciosa que el cuerpo guarda. Cuando alguien comienza a notar esta trampa, aparece una incomodidad particular, una sensación de que algo no está alineado, aunque el discurso lo esté. Y ese desajuste no se resuelve con más comprensión espiritual, se resuelve con presencia encarnada, con actos simples, con verdades dichas, con límites puestos. Ese momento marca un umbral importante, porque obliga a revisar si la espiritualidad está siendo utilizada para vivir con más conciencia o para evitar vivir del todo. Y esa pregunta no tiene una respuesta teórica. Se responde en la acción. Pero aún hay algo más profundo que suele impedir este paso. Algo que actúa desde un lugar todavía más sutil. Un mecanismo que no se revela fácilmente y que mantiene a muchas personas atrapadas entre la comprensión y la inacción. Y es precisamente ese mecanismo oculto el que vamos a observar ahora. Llega un momento en el camino en el que el ruido externo disminuye, no porque la vida se vuelva más simple, sino porque algo dentro de ti deja de buscar estímulos constantes. Las prácticas se aquietan, las palabras sobran, las explicaciones ya no producen el mismo efecto, y entonces aparece el silencio, no un silencio agradable desde el inicio, un silencio que incomoda, porque cuando el discurso espiritual se apaga, lo que queda no siempre es luz. Quedan emociones no resueltas, tensiones antiguas, miedos que no fueron nombrados, deseos que no encajan en la imagen espiritual que se construyó con tanto cuidado. Y ese encuentro suele ser evitado durante mucho tiempo. La espiritualidad, en ciertos momentos, funciona como un velo delicado, no por maldad, sino por protección. Ofrece sentido cuando el dolor parece demasiado. Ofrece altura cuando el peso humano resulta difícil de sostener. Pero ese mismo velo, si no se retira a tiempo, también oculta aquello que necesita ser visto. Respira. Permanece un instante en este punto. El silencio interior no llega para premiarte, llega para mostrarte lo que fue pospuesto, aquello que no se resolvió con comprensión, aquello que no se sanó con aceptación, aquello que fue cubierto con explicaciones elevadas, pero que siguió activo en el cuerpo y en las reacciones cotidianas. Aquí aparece una paradoja profunda. Muchas personas buscan silencio para sentirse mejor, pero cuando el silencio verdadero llega, se sienten peor. No porque el silencio sea el problema, sino porque en él ya no hay distracciones. No hay conceptos que amortigüen la experiencia. No hay narrativas que ordenen el malestar. Solo está lo que es, y eso requiere una valentía diferente. No la valentía de entender, la valentía de sentir sin huir. En este punto, algunos abandonan el silencio, vuelven al ruido espiritual, a más lecturas, más prácticas, más estímulos. No porque el silencio no sea valioso,
sino porque revela demasiado rápido aquello para lo que aún no se sienten preparados. Y eso también es humano. Pero quienes permanecen un poco más, descubren algo esencial. Descubren que el silencio no está en contra de ellos, que no vino a desmantelar su camino, sino a profundizarlo, que aquello que emerge no es un error, sino una parte olvidada que pide integración. El despertar no ocurre cuando el silencio trae paz inmediata. Ocurre cuando incluso en la incomodidad dejas de huir. Cuando permites que lo que fue ocultado por el lenguaje espiritual encuentre espacio para existir, sin juzgarlo, sin corregirlo, sin espiritualizarlo. En ese momento, algo se reorganiza lentamente, no de forma espectacular, no como una revelación luminosa, sino como una honestidad más profunda, una sensación de coherencia interna que no depende de estar bien, sino de estar presente. Y sin embargo, este no es el final del proceso, porque cuando el silencio revela lo que estaba oculto, surge un nuevo desafío, uno todavía más sutil, el desafío de soltar las identidades que se construyeron alrededor del camino espiritual. Y es justamente ahí donde el proceso se vuelve verdaderamente irreversible. De eso vamos a hablar ahora. Hay una idea muy arraigada en el imaginario espiritual, que despertar es convertirse en algo más consciente, más elevado, más alineado, como si el camino interior consistiera en sumar capas, títulos invisibles o estados superiores del ser. Pero en la experiencia profunda, ocurre algo muy distinto. El despertar auténtico no añade, quita certezas, quita imágenes, quita identidades que alguna vez dieron sentido y protección. Esto suele ser uno de los momentos más difíciles de atravesar, porque no se vive como una ganancia, sino como una pérdida silenciosa. De pronto, las etiquetas que sostenían el camino empiezan a caer. Buscador, consciente, espiritual, despierto. Palabras que antes ofrecían orientación ahora se sienten vacías o insuficientes. Y eso genera vértigo. Respira. Observa si alguna vez sentiste que ya no encajabas del todo en la imagen espiritual que habías construido de ti mismo. Cuando estas identidades comienzan a disolverse, aparece una sensación extraña de desnudez interior. Ya no hay un rol claro desde el cual mirar la vida. Ya no hay una narrativa que explique quién eres o en qué punto del camino te encuentras. Y ese vacío, lejos de ser celebrado, suele ser resistido. La mente quiere reconstruir rápido, quiere una nueva definición, una identidad más refinada, más humilde, más correcta. Pero el proceso no va en esa dirección. Cada intento de crear una nueva imagen es solo una forma de evitar la experiencia esencial de no saber quién se es. Y aquí se revela algo profundo. El despertar no consiste en encontrar una identidad más verdadera, sino en soltar la necesidad de definirse, en permanecer presente incluso cuando no hay una historia clara que contar sobre uno mismo, en habitar el instante sin apoyarse en una imagen espiritual. Esto no se siente glorioso, se siente simple, a veces demasiado simple para el ego, porque sin identidades no hay comparación, no hay superioridad, no hay lugar al que llegar. Solo queda la relación directa con lo que sucede ahora, con las emociones tal como aparecen, con los pensamientos sin necesidad de justificarlos, con la vida sin intermediarios conceptuales. Muchas personas abandonan el proceso aquí, no porque algo esté mal, sino porque ya no hay reconocimiento externo ni interno. Nadie aplaude esta etapa, nadie la valida. No hay señales visibles de progreso, y sin embargo, es una de las más transformadoras. Cuando las identidades caen, algo se relaja profundamente, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no hay esfuerzo por sostener una imagen. La energía que antes se usaba para parecer consciente queda disponible para estar presente, y esa presencia, silenciosa y sin adornos, comienza a impregnar la vida cotidiana. No hay promesas en este punto, no hay garantías, solo una intimidad mayor con lo que es. Y paradójicamente,
Es ahí donde la espiritualidad deja de ser un camino separado y se vuelve inseparable de la vida común. Ya no hay momentos espirituales y momentos humanos. Todo ocurre en el mismo espacio de conciencia. Pero aún falta algo esencial para cerrar este recorrido. Porque soltar identidades no es suficiente si no se reconoce una señal muy concreta que indica que la confusión inicial ha dado paso a una comprensión más viva. Una señal que no se manifiesta en ideas, sino en la forma en que te relacionas con el mundo. Y es esa señal silenciosa la que vamos a observar a continuación. Hay una señal que aparece de forma discreta, casi invisible, cuando la confusión comienza a transformarse en comprensión viva. No llega como una revelación mística, ni como una certeza mental. No se anuncia con palabras grandiosas. De hecho, muchos la pasan por alto porque no se parece en nada a lo que esperaban del despertar. Esta señal no tiene que ver con sentirte mejor todo el tiempo, tampoco con pensar distinto o hablar de otra manera. Tiene que ver con cómo te relacionas con la vida cuando las cosas no salen como deseas. Con lo que ocurre en ti cuando surge el conflicto, la pérdida o la frustración. Es ahí donde algo esencial empieza a mostrarse. Cuando ya no estás confundiendo el camino, la reacción automática pierde fuerza. No desaparece del todo, pero se debilita. Hay un pequeño espacio entre lo que ocurre y lo que haces con eso. Un espacio sutil, pero real. Y en ese espacio por primera vez aparece la posibilidad de responder en lugar de reaccionar. Respira. Observa si alguna vez sentiste ese instante breve en el que, antes de actuar, algo en ti simplemente observa. No se trata de control, se trata de presencia. Una presencia que no juzga de inmediato, que no se explica rápido, que no busca justificarse, simplemente está ahí, acompañando lo que ocurre. Y aunque ese espacio pueda parecer insignificante, marca una diferencia profunda. Otra señal silenciosa es la relación con el tiempo. La urgencia constante comienza a disolverse, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no sientes que algo esencial dependa del futuro. La necesidad de llegar a algún lugar interno pierde intensidad. Ya no hay una carrera espiritual que ganar, solo el reconocimiento de este momento tal como es. También cambia la forma en que te vinculas con los demás. No desde la superioridad ni desde la distancia, sino desde una igualdad más honesta. Escuchas más, corriges menos, toleras mejor el no saber, y cuando surge el desacuerdo, no necesitas imponer tu visión para sentirte seguro. Esta señal no se manifiesta como entusiasmo permanente. A veces viene acompañada de una sobriedad nueva, una sencillez que puede parecer falta de motivación, pero que en realidad es una disminución del ruido interno. Las cosas dejan de ser tan dramáticas, no porque no importen, sino porque ya no están cargadas de tanta proyección. Cuando esta comprensión comienza a asentarse, la espiritualidad deja de ocupar el centro de la escena, no porque se abandone, sino porque se integra. Ya no necesitas recordarte constantemente que estás en un camino. El camino se vuelve la forma en que caminas, hablas, eliges y te relacionas. Y aquí ocurre algo importante. Esta señal no genera orgullo, no produce la sensación de haber alcanzado algo especial. Al contrario, viene acompañada de una humildad tranquila, una comprensión de que el proceso continúa, de que no hay punto final, de que cada momento sigue siendo una invitación a estar presente. Tal vez por eso esta señal es tan difícil de identificar, porque no alimenta ninguna identidad, no confirma ninguna imagen espiritual, simplemente indica que algo se ha alineado un poco más, que ya no estás luchando contra la experiencia ni escondiéndote detrás de conceptos elevados. Y cuando esto sucede, surge una percepción nueva, una sensación de coherencia interna que no depende de estar bien o mal, sino de estar aquí. Y esa coherencia, silenciosa y estable, prepara el terreno para el cierre natural de este recorrido. Porque cuando la confusión se transforma en presencia, ya no hay necesidad de buscar respuestas externas. Lo que queda es una relación más íntima con la vida misma.
Y es desde ese lugar que todo lo anterior empieza a cobrar un sentido diferente. Y es justamente ahí donde este camino se cierra, y al mismo tiempo, se abre hacia algo más amplio. Llegados a este punto, algo se asienta con suavidad, no como una conclusión mental, ni como una respuesta definitiva, sino como una comprensión que se siente más que se piensa. Tal vez nunca estuviste perdido. Tal vez no te equivocaste en tu búsqueda. Tal vez aquello que viviste como confusión, cansancio o desorientación era simplemente el inicio de un despertar más honesto, porque el despertar real no confirma lo que creías, lo desarma. No refuerza la imagen que tenías de ti mismo, la afloja, y no llega para ofrecer certezas cómodas, sino para invitarte a habitar la vida con menos defensas y más presencia. En este recorrido, la espiritualidad deja de ser un ideal al que aspirar y se convierte en una forma de estar. Ya no necesitas demostrar nada. Ya no necesitas llegar a ningún lugar especial. La urgencia de comprenderlo todo se disuelve, y en su lugar aparece una confianza silenciosa en el proceso mismo de vivir. Respira. Siente este instante tal como es. Quizás ahora puedas ver que la inquietud que te acompañó durante tanto tiempo no era un obstáculo, sino una guía. Una señal de que algo en ti no se conformaba con respuestas prefabricadas, de que tu conciencia pedía profundidad, no adornos, verdad, no etiquetas. El camino visto desde aquí no se trata de acumular experiencias espirituales, ni de sostener una identidad consciente, ni de alcanzar un estado permanente de claridad. Se trata de una relación más íntima con lo que ocurre, con lo humano y lo sagrado coexistiendo sin separación, con la vida tal como se presenta, sin necesidad de corregirla constantemente. Y cuando eso se comprende, incluso de forma parcial, algo se relaja profundamente, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no hay una lucha interna por ser distinto de lo que eres ahora. Hay apertura, hay escucha, hay una presencia que no depende de estar bien, sino de estar disponible. Tal vez ese sea el verdadero giro del despertar. No volverte alguien nuevo, sino dejar de huir de lo que ya está aquí. No buscar luz para escapar de la sombra, sino permitir que ambas convivan sin conflicto. No llegar a una meta espiritual, sino caminar con más honestidad cada paso. Y desde ese lugar, algo se vuelve claro sin necesidad de palabras. El silencio deja de ser vacío y se transforma en espacio. La confusión deja de ser enemiga y se vuelve maestra. Y la espiritualidad, finalmente, deja de ser un camino separado para fundirse con la vida misma. Quédate un momento con esta sensación. No intentes entenderla del todo, porque hay un siguiente movimiento que nace justamente aquí. Una exploración aún más sutil sobre aquello que sigue operando en silencio, incluso después de muchas comprensiones. Algo que influye profundamente en tu energía, en tus relaciones y en tu manera de estar en el mundo. Y es hacia ese territorio, más invisible y más transformador, que nos dirigimos en el próximo encuentro. Respira y permite que el silencio se vuelva luz.